Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos del 14 al 20. En aquel tiempo se acercó Jesús a un hombre que de rodillas le dijo: «Señor, ten compasión de mi hijo que es lunático y sufre mucho. Muchas veces se cae en el fuego o en el agua. Se lo he traído a tus discípulos y no han sido capaces de curarlo». Jesús tomó la palabra y dijo: «Generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo». Jesús increpó al demonio y salió. En aquel momento se curó el niño. Y los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron aparte: «¿Y por qué no pudimos echarlo nosotros?». Les contestó: «Por su poca fe. En verdad les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a aquel monte: trasládate desde ahí hasta aquí, y se trasladaría. Nada le sería imposible». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tamaño le darías a tu fe? ¿Alcanzaría el tamaño de un grano de arena por lo menos? El Evangelio de hoy nos habla sobre la fe. ¿Será porque la fe define bastante nuestro caminar espiritual? Todo el tiempo tenemos fe, pero no somos conscientes de ello. Cuando te subes a una buseta, tienes fe, confías en que te lleve a tu destino. No cuestionas esto todos los días, solo te subes en el bus sin siquiera cuestionar la posibilidad de llegar a donde quieres llegar. Cuando planeas el día de mañana, tienes fe en que vas a vivir. Cuando hablas del futuro, simplemente tienes fe en que Dios te va a dar la vida. Si tuvieran fe, nada les sería imposible, dice hoy el Señor. Cada persona tiene su vida, carga con situaciones, tiene sueños, enfrenta determinados problemas. Cada persona camina con fe, pero sucede que a veces tenemos mucha fe en las personas equivocadas o poca fe en la fuente correcta, pero muy poca fe. Vamos a ahondar más en 3 puntos importantes a partir del Evangelio de hoy. Primero, cuando venimos a pedir un milagro. Segundo, ¿por qué no pudimos hacerlo? Y tercero, el tamaño de nuestra fe. Primero, cuando venimos a pedir un milagro. Dice en su palabra hoy que en aquel tiempo se acercó a Jesús un hombre que de rodillas le dijo: «Señor, ten compasión de mi hijo que es lunático y sufre mucho. Muchas veces se cae en el fuego o en el agua». Vemos en el Evangelio de hoy cómo un padre se acerca a pedir por su hijo. ¿Cuántos padres y madres no están sufriendo ahora por sus hijos cuando están padeciendo una enfermedad, o la esclavitud de las drogas está acechando el hogar, o la depresión, o la rebeldía? ¿Cuántas veces hemos orado por esos hijos que están perdidos? ¿O cuántas veces le hemos pedido al Señor para que nuestros hijos no se pierdan? Pensemos por unos segundos en este momento cuál es la situación o mi petición al respecto de mis hijos o los hijos que quisiera tener si aún no los tenemos, o cualquier situación particular por la que estemos pasando. Vas a entregar esa situación o esa petición al Señor. Cerremos nuestros ojos y con esa misma fe con la que esperamos el día siguiente, confiemos en que Dios realmente nos escucha. Dice que el hombre se acercó a Jesús de rodillas y le hizo su petición. Muchas veces nos cargamos esas situaciones solos y aunque se las entregamos a Dios, realmente no lo hacemos con el corazón, con fe. Sucede que a veces en medio de la situación difícil, la última opción que vemos es Dios. Hoy Él en su Evangelio nos invita a seguir el ejemplo de aquel hombre que se le acercó de rodillas pidiendo compasión. Ve a la iglesia, al Santísimo y habla con el Señor, o hazlo en tu casa para empezar, y creamos con fe que Él nos escucha realmente y nos abraza porque Él lo está haciendo. Marta estaba realmente preocupada. Su hijo estaba pasando por una fuerte depresión y había manifestado que quería acabar con su vida. ¿Qué hice mal?, se preguntaba Marta. No se concentraba en el trabajo pensando en su hijo. Le pedía a una vecina que estuviera pendiente de él. Su pareja los había dejado cuando Matías tenía apenas 2 años, así que sola ha sacado a su hijo adelante. Ella siente que los vacíos de su padre y en cierta forma de ella por no poder estar cerca de él y tener que trabajar
ha generado en él las situaciones por las que está pasando. Marta no duerme bien. Las preocupaciones han generado en ella altos niveles de ansiedad. Hace 3 años no pisa una iglesia. Un día salió del trabajo y pasó por la iglesia que quedaba cerca a su casa como siempre. Pero esta vez decidió entrar y se arrodilló. Allí en medio del silencio le decía a Dios: Dios, perdóname por venir a buscarte solo cuando tengo dificultades. Realmente te necesito. Mi hijo está muy mal y yo no sé qué más hacer. Por favor, ayúdame. Segundo, ¿por qué no pudimos hacerlo? El hombre, quien estaba sufriendo por su hijo, le dijo a Jesús: se lo he traído a tus discípulos y no han sido capaces de curarlo. Jesús tomó la palabra y dijo: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo. Jesús increpó al demonio y salió, y en aquel momento se curó el niño. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron aparte: ¿y por qué no pudimos echarlo nosotros? Un padre de familia desesperado acudió a los discípulos de Jesús para que su hijo fuera liberado del yugo de un demonio. Pero sus discípulos no pudieron. ¿Por qué? Por su falta de fe. Vemos la frustración de Jesús en sus palabras por el tamaño de la fe de sus discípulos. ¿Es que acaso las palabras que les había dicho en Mateo 10:1, dándoles autoridad para expulsar a los espíritus impuros y para curar toda clase de dolencias y enfermedades, y su mismo ejemplo haciendo milagros, no era suficiente para que ellos tuvieran una fe grande para obrar ese milagro? Ellos caminaban con Jesús, pero no estaban realmente en sintonía con Él y su camino. Hoy Jesús nos está hablando a todos, sacerdotes y personas comunes y corrientes como nosotros. Podemos decir que creemos en Jesús, que tenemos fe, pero ¿realmente la tenemos? Esta semana Jesús nos llevaba a pensar en cómo hablamos la cruz que estamos viviendo, desde la fe y la esperanza o desde la queja y la desesperanza. Y la forma como hablamos y vivimos esta cruz define el tamaño de nuestra fe. Si estamos pasando por una enfermedad, decimos: parece que Dios no me escuchara, o Dios está trabajando en mi situación. Si me sana ya, bendito sea. Si demora, bendito sea. Si no, bendito sea, porque su voluntad es santa y perfecta. Si estamos orando por un hijo que está en las drogas, ¿lo hacemos todos los días y no de vez en cuando? Oramos los días, meses y años que sean necesarios para que Dios obre su respuesta en su tiempo. Eso es lo que debemos creer, que Él obra el milagro en su tiempo y no en el nuestro. Es tener fe que sí lo está haciendo y hablarlo así con los demás y creerlo. Pidamos al Señor que aumente nuestra fe y que nuestras palabras y pensamientos y sentimientos sean coherentes con esa fe que queremos alcanzar. Muchas veces nosotros esperamos a que el Señor obre un milagro, pero esperamos que lo haga en nuestro tiempo. Y cuando no lo hace en nuestro tiempo, entonces renunciamos fácilmente. Saliendo de la iglesia, Marta se encontró con una vieja amiga con la que posteriormente se tomó un café. Le contó la situación por la que estaba pasando. Su amiga le recomendó hacer parte de un grupo de nueva evangelización. Le dijo que eso le daría mucha paz y que también sería bueno para crecer en la fe y orar por su hijo. Marta empezó a asistir la semana siguiente y estuvo así 3 semanas, pero no veía cambios en su hijo. Antes veía que todo empeoraba. A la 4ª semana, la ansiedad, aunque disminuía por tiempos, la hacía perder a veces la esperanza y estaba pensando en no volver a las reuniones de nueva evangelización. Así como había perdido la fe en el seminario de otra comunidad católica en la que no terminó, así como había dejado de rezar el rosario a los 2 días de iniciar, así como nunca había sido seria en el intento de asistir a misa, Marta tenía poca fe y no se sostenía en los procesos. ¿Pero qué más podía hacer? Nada de lo que habían intentado funcionaba para su hijo. ¿Qué podía perder? Antes de la hora de la reunión lo pensó mucho para ir. No sentía ganas de ir. Finalmente se obligó a sí misma a asistir. Tercero, el tamaño de nuestra fe. Les contestó: por su poca fe, en verdad les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a aquel monte: trasládate desde ahí hasta aquí, y se trasladaría. Nada le sería imposible.
Actualmente somos una sociedad con poca fe, que renuncia fácil al primer asomo de dificultad o desánimo. Y así están creciendo nuestros jóvenes y niños. En el afán de reconocer nuestras emociones, estamos debilitando nuestra voluntad. Sentimos pereza de ir a misa aún sabiendo que es correcto y que nos hace bien. Entonces le hacemos más caso a la emoción que a la voluntad y no vamos. Y no es que las emociones no sean importantes, debemos reconocerlas, pero no podemos vivir a merced de ellas. Los grandes atletas, empresarios y discípulos no se forjan a base de hacerle caso a sus emociones, sino a su voluntad. ¿Y qué tiene que ver la voluntad con la fe? Tiene que ver, y mucho. Estás pasando por una dificultad y sabes que orar te haría mucho bien porque le entregarías esas cargas a Jesús, pero no te sientes con ánimo de hacerlo. ¿Cuál sería tu respuesta si te dejas guiar por la emoción y cuál sería tu respuesta si te dejas guiar por la voluntad? ¿Cuál camino crees que traería un mejor resultado? Acertaste, la voluntad. Personalmente, cuando estoy enfrentando una dificultad familiar o económica, me ha invadido el desánimo e ir a mi altar y orar con la palabra de Dios me levanta el ánimo y aumenta mi fe en el obrar de Dios. Pero cuando me he quedado contemplando el problema, la ansiedad y la preocupación crece y termino buscando soluciones que antes me traen más problemas. Jesús nos pide el mínimo. Si tuvieran fe como un grano de mostaza es pequeñito, pequeñitico, ni siquiera es del tamaño de una alberja, es más pequeño. La fe es un don de Dios que se fortalece con la voluntad y entendimiento del hombre. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 155, dice: en la fe, la inteligencia y la voluntad humanas cooperan con la gracia divina. Creer es un acto del entendimiento que asiente a la verdad divina por imperio de la voluntad movida por Dios mediante la gracia. Es decir, no es solo decir que tienes fe, es mostrar que la tienes. Y aún, aunque no lo sientas, es mover tu voluntad antes que tu sentir al respecto. La fe es un don dado por Dios, que si no se ejercita se pierde. Asistir a la Eucaristía, leer su palabra, orar, ayunar, alabarle, hacer parte de alguna comunidad católica, todo esto ayuda a ejercitar nuestra fe. Pero hay algo que es muy importante y es ser constante en los procesos que iniciamos. Miremos a los atletas olímpicos. Asistir a los entrenamientos no depende de sus emociones, sino de su voluntad, a pesar de sus emociones. Y son constantes a pesar de sus emociones, lo que al final termina transformando sus emociones en fortaleza. Si así se da en contextos terrenales, ¿qué diremos entonces al respecto de la fe en Dios? A quien le correspondió hablar ese día en la reunión de la nueva evangelización, hizo una pregunta. Si Dios te dice hoy que el milagro que va a obrar en ti y en tu familia dependerá del tamaño de tu fe, ¿crees que alcanzaría para ese milagro? Dios no nos envía los problemas, pero nos permite pasar por situaciones para fortalecer nuestra fe. El pueblo de Israel, cuando fue sacado de Egipto, no era agradecido con las bendiciones de Dios. Y esa actitud los hizo recorrer en 40 años un desierto que hubieran podido recorrer en 11 días. Cuando dejas procesos a medio camino, estás retrasando la bendición o estás retrasando la paz que Dios puede brindarte mientras Él decida que la bendición llegue a ti. Oblígate y mientras lo haces, pídele la gracia de la fortaleza a Dios. No dejemos que la oración o el asistir a la Eucaristía o a reuniones como estas dependan del estado de ánimo, porque no siempre vamos a querer. A Dios le complace nuestra fidelidad aún sobre nuestras emociones y la premia. Ese día Marta entendió que valió la pena ir, entendió que había dejado procesos a medias, que realmente amaba a su hijo y quería hacerlo parte de esto. Se obligó a sí misma y cuando se sentía muy débil se aprendió un versículo bíblico con el que oraba. En Isaías 40:31 tú dices, Señor, que los que confían en ti recobran fuerzas como las águilas, corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. Aquí estoy, Señor, tú eres mi fuerza,
Tú eres mi buen pastor que me lleva a aguas tranquilas y renuevas mis fuerzas. Me siento débil y reconozco esa emoción ante ti y te la entrego para que tú la transformes en fortaleza. Gracias, Señor, porque estás trabajando en mí y en mi hijo. Y después de la oración hacía lo que debía hacer. Empezó a rezar el rosario y a asistir a la Eucaristía dominical, pidiendo intensamente por su hijo. Encontraron una buena profesional en psicología que era católica y que inició el acompañamiento de su hijo, quien meses después empezó a hacer parte de un grupo juvenil católico. Ahora su hijo y ella caminan juntos hacia la esperanza que encuentran en Dios todos los días. Oración. Amado Padre, ¿a quién iré si solo tú tienes palabras de vida eterna? Padre Santo, aumenta nuestra fe. Perdónanos porque muchas veces hemos estado a merced de nuestras emociones y no de nuestra voluntad. Gracias por abrir hoy nuestros ojos. Señor, ayúdanos a ser firmes y fieles a la fe que decimos profesar. Danos la fuerza de seguirte y si nos falta la fuerza, entonces danos la voluntad. Te entregamos toda nuestra vida y te pedimos que cada día más aumentes nuestra confianza y fe en ti, que siempre obras en nuestra vida, aunque a veces no lo veamos. Gracias, amado Padre, y te entregamos estas peticiones en el nombre de Jesús, por el Inmaculado Corazón de María y la fuerza del Espíritu Santo. Amén. Te invitamos a suscribirte si no lo has hecho, para que no te pierdas el regalo de su palabra. Dios te bendiga y bendiga a tu familia.